Uno de los problemas más grandes que veo en inversores comunes es el miedo a la volatilidad del mercado y al cometer errores en sus inversiones. Es por eso que a mí me encanta aprender y escuchar de los superinversionistas, que por ejemplo Peter Lynch decía que solo hace falta tener 6 aciertos de cada 10 decisiones que tomes para tener mejores resultados a la media, para ser un superinversionista o un inversionista sobresaliente. Ahora, quiero comenzar este video por mencionar 2 superinversionistas que en este momento están teniendo que aguantar una enorme volatilidad en sus posiciones, las cuales inclusive podrían ser un error. Por otra parte, continuar mencionando los resultados que Apple tuvo, además de la subida de tasas de la Fed. Claro, todo esto sucedió esta misma semana. Y comencemos por mencionar una de las posiciones del mejor inversionista de todos los tiempos, Warren Buffett, y su inversión en Paramount, que esta semana cayó un 28% su posición en Paramount. Hace tan solo 2 semanas se le preguntaba a Warren Buffett, ¿por qué es que tienes una posición en Paramount? ¿Qué ves de esta industria? Y él dijo, es una pésima industria. No me gusta la industria del streaming porque están luchando por precio. Veremos quiénes son capaces de subir sus precios y ser rentables en ese proceso. Y también veremos qué es lo que sucede con esta posición. Entonces Warren Buffett desde el inicio, cuando se le preguntó, se mencionaba algo dudoso sobre su posición en Paramount. Un error que probablemente él ya había identificado y podría ser inclusive que él ya haya vendido esta posición y que no sepamos hasta el próximo reporte de 13F. También es posible que él esté aguantando la volatilidad e inclusive pueda aportar un poco más a su posición. No sabemos qué está haciendo él. Lo que sí sabemos es que el último trimestre él tenía una posición en Paramount y que al mismo tiempo él mencionaba no es una buena industria, habrá jugadores que se beneficien y habrá otros que fracasen en el camino. Cabe mencionar que Paramount acaba de recortar el dividendo que ofrecían. Por otra parte, uno de mis superinversionistas preferidos y de los que más hemos hablado en este canal es Terry Smith. Y su tercera posición más grande es una empresa que ha tenido crecimiento, ha demostrado ser bastante predecible, ha tenido un buen manejo por el equipo administrativo, han sabido retornar valor a los accionistas y es Estée Lauder. ¿Qué pasa con Estée Lauder? Esta empresa que parece ser tan sólida y tan segura. Y bueno, ¿qué pasó con esta magnífica empresa después de su reporte trimestral? Que las acciones colapsaran un 18%. Y es que las grandes empresas también van a ver periodos complicados, también te van a poner a prueba con volatilidad. Y lo más difícil de todo es que Estée Lauder cotiza elevado, aún pierde más de 45. Sí, cotiza más de 45 veces utilidades, mientras que empresas como Apple cotiza aún pierde aproximadamente 29. Entendemos que Estée Lauder cotiza muy exigente y que esta empresa había tenido crecimiento tanto en flujos de efectivo como en ventas, con una alta predictibilidad en el desarrollo del negocio. Y lo que podemos ver es que sus utilidades tuvieron una fuertísima contracción, un 72% a comparación del año anterior. Y sus ventas también tuvieron una contracción importante de un 12% a comparación del año anterior. Ahora, por esto nos dicen, o el problema principal que vemos es el mercado asiático. Ellos vieron varios de sus otros mercados recuperarse, inclusive tener un ligero crecimiento, pero el mercado asiático fue bastante débil. Y ese es el problema cuando tienes una empresa que está expuesta fuertemente a distintas geografías, que hay que estar pendientes, hay que poner atención a lo que está sucediendo en estas geografías. Claro que este tipo de diversificación puede ser importante y positiva para nosotros los inversionistas. Queremos que la empresa esté en distintas geografías, que esté diversificado su negocio. Lo que menciono es que es importante conocer de qué manera está estructurado el negocio, en qué geografías está expuesta, para poder entender y generar expectativas de cómo es que la empresa se puede desenvolver en estas distintas geografías. Sabemos que el continente asiático ha estado teniendo una recuperación bastante lenta, más lenta de lo que se esperaba, y con esta posición de Terry Smith de un 6.44% de su portafolio, lo que yo podría esperar de este superinversionista es que cumpla con su tercera regla, que es no hacer nada. La primera regla es encontrar buenos negocios, la segunda regla es no sobrepagar por estos buenos negocios y la tercera regla es no hacer nada, tener paciencia, dejar que tu inversión se desenvuelva. La ganancia va a estar en lo que la empresa haga y cómo la empresa mejore. El tema aquí es que Estée Lauder baja sus expectativas para los ingresos de este año completo.
Entonces no solamente fue un mal trimestre, sino que está siendo un año complicado para la empresa, en la cual ellos nos mencionan están fortaleciendo su negocio aún y con todo el tema macroeconómico. Claro, eso es lo que nos mencionan, hay que estar pendientes y ver qué es lo que está sucediendo, pero dejar claros que la evaluación de esta empresa es bastante exigente y bastante elevada. Por lo cual, aunque yo entiendo la posición de Terry Smith y que espero que él no haga nada por sobre esta caída y que mantenga paciencia por los próximos trimestres, también puede ser que él decida ir a comprar más. Simplemente estas caídas de precio, tanto en Paramount como en Estée Lauder, a mí no me llaman a ir a comprar. La evaluación de ambas empresas no se me hace la más atractiva en estos momentos. Y sí, es importante notar aquí que los superinversionistas también tienen que aguantar volatilidad y que también tienen que soportar grandes caídas. Si ellos pueden hacerlo, nosotros también debemos de poder hacerlo y no tener miedo al respecto. Simplemente conocer fundamentalmente en lo que estamos invirtiendo y se va de acuerdo con nuestro plan de inversión. Si no va de acuerdo con nuestro plan de inversión y no lo comprendemos, no hace falta meternos ahí. Ahora, claro, todo esto es mi opinión, yo puedo estar completamente equivocado, pero los superinversionistas también se equivocan y aquí está la muestra. Y ahora, la Fed subió las tasas una 10ª vez en este ciclo de subida de tasas. Una de las subidas de tasas más rápidas de toda la historia. Las tasas se mantienen entre el 5% y el 5.25% con esta subida de tasas de 0.25% que vimos. Y la Fed da un mensaje bastante, digamos, claro, pero lo dejaron saber entre líneas, que este puede ser el fin de las subidas de tasas, pero que van a mantener las tasas elevadas mientras la inflación no descienda. Y nos dejaron entender que podríamos ver algunos meses en los que la inflación vaya descendiendo en ciertos aspectos, pero que ellos no van a tener suficiente con unos meses de esta información. Ellos quieren ver una clara señal de que la inflación está descendiendo también en servicios, que vemos es donde ha estado más pegajosa la inflación, donde menos ha descendido, donde más se ha mantenido. Entonces podemos esperar que las tasas se mantengan elevadas al menos de aquí a mediados de verano, o podríamos mencionar a agosto aproximadamente. Claro, la Fed sabemos que rápidamente puede cambiar su postura, que si ven una seria bajada en la inflación, ellos no van a tener miedo en recortar tasas, así como no tuvieron miedo en subir las tasas bastante rápido. Sí, se tardaron en subir las tasas, pero esperemos que hayan aprendido algo de su lección y no se tarden tanto cuando sea momento de bajar las tasas para incentivar crecimiento en la economía. Y claro, una muestra más de que la Fed efectivamente está concentrada en bajar la inflación, por fuera de las presiones que tiene por el sector bancario, que he estado viendo continuas rupturas, que es un tema otra vez para otro video. Ahora sí, pasemos a mencionar los resultados de Apple. Apple, una empresa que sorprende trimestre a trimestre. Y sí, la evaluación actual, quiero dejar claro, no es muy atractiva para mí. Un PER de 29, para mí no es una empresa que me esté gritando, entra a comprar mis acciones. Pero es esa empresa que aún y con esta evaluación, si yo la tuviera en mi portafolio, no la vendería. Es esa empresa en la que la regla de Terry Smith aplica. El no hacer nada en Apple ha sido la regla más importante. Y yo lo vi de primera mano. Yo en 2018 compré acciones de Apple y las vendí a finales del 2019. Claro que fue un error, hubiese sido mucho mejor simplemente mantener esa posición y ver mi dinero no duplicarse, sino multiplicarse por 4, pero vendí la posición antes de tiempo. Apple sabe ejecutar y el equipo directivo que tienen sabe dar resultados. El entorno macroeconómico no es muy sencillo, no es muy positivo y lo vemos con los resultados. Las ventas de Apple, vayamos directo a eso, fueron de 94.84 mil millones de dólares a comparación de 92.96 mil millones de dólares. Superaron expectativas en más de 1,000 millones de dólares en ventas. Pero mencionemos, hubo una contracción de un 3% en las ventas a comparación del año anterior. El margen bruto de la empresa fue el más alto de la última década, 44.3% de margen bruto a comparación de un 44.1% que se esperaba y aumentó en 1% a comparación del año anterior. La utilidad por acción fue de $1.52 a comparación de $1.43 que se esperaban. Las recompras de acciones a comparación del año anterior, las acciones disminuyeron en un 3.4%. Sí, la empresa recompró aproximadamente un 3.4% de las acciones que están en el mercado. Entonces tú eres dueño de un 3.4% más de la empresa de lo que eras el año anterior.
aunque haya habido una contracción en las ventas, te viste beneficiado por haber mantenido esta posición, ya que eres dueño de más porcentaje de Apple. Ahora, lo más sorprendente fueron las ventas de iPhone, que aumentó en un 2% a comparación del año anterior, que fueron de 51.33 mil millones de dólares a comparación de 48.84 mil millones de dólares que se esperaban. Superaron expectativas de manera ridícula las ventas de iPhone. Y también mencionemos uno de los aspectos más importantes para la compañía, que es el crecimiento en las ventas de sus servicios, que fueron de 20.91 mil millones de dólares. A comparación, fallaron muy ligeramente 20.97 mil millones de dólares, que se esperaban un crecimiento año con año de 5% en ventas de servicios. Estos servicios que tienen bastante buen margen. Ahora, otros números importantes por mencionar. Sí, estamos viendo una contracción en la cantidad de personas que están buscando renovar sus computadoras. Y estamos viendo comparables muy complicados que nos menciona el equipo administrativo de Apple. Nos dice Tim Cook, estamos comparando contra las ventas de los chips de Apple, los M1 por ejemplo. Entonces ya hubo una renovación a equipos que son mucho más eficientes, a equipos que anteriormente tenían chips de Intel. Entonces ya la renovación empezó el año anterior. Entonces no estamos en la parte del ciclo en la que hay renovación de equipos. Y lo vemos claramente. Las ventas de MacBooks cayeron en un 31% a comparación del año anterior. El iPad cayó en ventas en un 13% a comparación del año anterior. Los accesorios tuvieron ventas muy estables a comparación del año anterior. Simplemente una contracción de un 1%. El tema aquí que se estuvo mencionando bastante es el free cash flow, que hubo una contracción de un 20% en el flujo de efectivo que la empresa generó. Y aquí es donde puedo compartir mi admiración por el equipo directivo de Apple. Estamos en un entorno macroeconómico complicado. Las MacBooks tuvieron una contracción fuerte en ventas. El iPhone sigue manteniendo ventas. Los servicios siguen teniendo algo de crecimiento. Entonces, con todo lo que estuvo sucediendo, se aprobó el plan de recompras de 90 mil millones de dólares, además de que aumentaron el dividendo que van a repartir este año, y Apple sigue en una excelente posición. Los ciclos de renovación de los celulares van a regresar. Los ciclos de renovación de computadoras van a regresar y Apple va a estar bien posicionada para esos ciclos. Ahora, en lo personal, a este precio no voy a adquirir acciones, y lo he dicho en los últimos reportes, y claro, podría ser un enorme error. Apple está cercana a sus máximos históricos y yo simplemente quiero dejar claro que si yo tuviera las acciones no las vendería en este momento, pero por no tenerlas no voy a salir a comprar acciones en este momento a este precio y a esta valuación, que aunque superan expectativas y mejoran su posición económica, siguen estando en un mercado complicado en el que las ventas efectivamente tuvieron una contracción, y es por esto que yo tendría que ver una contracción en el múltiplo al cual cotizan para interesarme en comprar acciones de Apple. Pero lo que sí quisiera hacer es felicitar a los inversionistas de Apple que han mantenido las acciones, que han mantenido su posición en estos últimos años o estos últimos trimestres, ya que regresa a prácticamente sus máximos históricos. E inversionistas, mañana es la conferencia anual de Berkshire Hathaway. Escucharemos qué tiene que decir Warren Buffett. Tal vez mencionará algo acerca de Apple. Pero quiero que recuerden que también los superinversionistas cometen errores y que ellos también tienen que aguantar fuerte volatilidad, con lo que comenzamos el video. Entonces nos vemos a la siguiente. Hasta luego.